Hola Miguel, antes que nada agradecerte tu deferencia por aceptar hacer esta entrevista que estamos haciendo de Pablo Chats with Friends y es un honor para mí hablar contigo y volverte a ver después de hace como un año que no nos vemos desde La Paz, el Congreso de la Iberoamericana, donde fue un placer compartir algunos ratos juntos. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, todo lo contrario, el placer es mío. Para mí un gran honor hablar contigo. Estuvimos en La Paz, sí, creo que hace como casi Un dos año años ya. quizás, ¿no? Creo que van a ser 2 años, Puede sí. ser que hagan 2 años casi. El tiempo vuela. El tiempo vuela y aparte, como tú sabes que dice Whitman que el tiempo es inexorable. Ah, sí. Así es. Sí, sí, sí. Ahora parece esa película del Día de la Marmota, que cada día te levantas y es igual con el confinamiento, ¿no? Es que en este confinamiento lo único que hacemos es engordar, Ujú. comer y ver webinars. No hacemos Sí, más nada. y tanto que sí, y tanto que sí. Bueno, nos gustaría preguntarte acerca de cómo está la situación en Venezuela, en tu país. Yo sé que tú estás en contacto con gente de todo el mundo continuamente porque estás dando webinars y viajando antes del confinamiento, claro, y tal. Pero nos gustaría saber en Venezuela si el confinamiento ha sido obligatorio y cómo reaccionó la gente, si lo aceptó o no lo quiso aceptar, cómo fue la situación. Curiosamente, es de las pocas cosas que realmente el gobierno sí hizo bien. El confinamiento fue obligatorio. Por supuesto, hay subreporte de casos. Ellos dicen que apenas hay 330 casos. Yo creo que debe haber 4 o 5 mil más o menos. Pero el confinamiento, porque siempre hay un factor que multiplicar por 30 de lo que 25, 30, 35, de lo que yo he visto, porque hay muchos casos además que son asintomáticos, que no dan nada y a lo mejor la persona lo tiene y no dicen que lo tiene. Pero realmente la morbilidad ha sido baja y la mortalidad ha sido baja. Ellos se movieron bien y en ese sentido, de las pocas cosas que hicieron bien se les reconoce y se cuidaron bastante porque como el sistema de salud tiene también bastantes fallas y no hay tantas camas con respiradores, me imagino que no se quisieron complicar y en ese sentido sí aplicaron bien la cuarentena y la guardia y la policía están en la calle, vigila que la gente cumpla. Nosotros para ver los pacientes tenemos que tener como una especie de permiso, mostrar la licencia o el carnet. Hay bastantes puntos de control, solamente hay, o sea, permiso para transitar, para ir a comprar comida, pero realmente todas las partes de restaurantes, cine, funcionamiento social están totalmente cerradas y las personas están guardando el confinamiento en su casa. Ujú. ¿Y hubo algunas directrices con protocolos específicos para las clínicas dentales o no ha habido un protocolo preciso y detallado de cómo debería comportarse? Sí, sí, hay un protocolo. De hecho, las sociedades científicas establecieron sus protocolos e incluso el Colegio de Odontólogos también estableció su protocolo y el Ministerio de Sanidad también estableció lineamientos, todos, casi todos basándose con lineamientos de la OMS, que en el fondo casi todos esos lineamientos también son por recomendaciones de la ADA y del CDC de Atlanta. Generalmente las recomendaciones son bastante similares, o sea, todas las que yo he tenido la oportunidad de revisar, las medidas de precaución y las medidas de cuidado son bastante similares en todos lados. Estamos a nivel mundial muy preocupados con cómo va a ser el día después, porque el día después, cuando volvamos a las clínicas ya de pleno, porque aquí en España hasta ahora estamos con urgencias, pero a más tardar el 11 vamos a empezar. Y claro, esto va a traer aparejado dos cosas. Una disminución de ingresos, porque la cantidad de pacientes que se pueden visitar tendrán que ser más espaciados y tal. Y por el otro lado, un aumento de los gastos, insumos en equipos de protección, desinfección, etcétera, etcétera. Entonces el balance económico va a ser muy, muy negativo, ¿no? Es la Además, misma además, situación que tenéis vosotros, me imagino. sí, pero y además súmale 6 a 8 semanas de inactividad que no hemos Eso estado por supuesto. trabajando. Y lo que yo veo más complicado es que es lo que realmente me preocupa, ese rapport entre el ortodoncista y el paciente, yo creo que va a ser muy afectado, porque por lo menos
un paciente pediátrico de 6, 7 años que tú le vas a poner un expansor bondeable con una máscara y para la tracción, por ejemplo, un niño que sea clase 3 y él te ve así todo disfrazado como un científico de laboratorio de enfermedades infecciosas, me imagino que eso le va a producir un poco de angustia al niño y va a volver mucho más impersonal la relación paciente-ortodoncista totalmente. También lo que tú dices, los costos increíbles, la cantidad de cosas que tenemos que estar comprando, remodelar incluso el consultorio, hay muchas cosas que ya no se pueden tener, cambiar la asistencia de los pacientes a la sala de espera, totalmente no se puede tener más de un paciente por vez. Supongo que los pacientes tendrán que, las mamás esperar en el carro y mandar al niño o subir con el niño, pero no van a poder subir los niños con 4 hermanos o 3 hermanos y 2 amigos y 2 acompañantes. Nosotros normalmente teníamos la recepción siempre en un momento 10, 8, 9, 12 pacientes. Eso no se va a poder hacer. Ahora será paciente por paciente, una atención muy espaciada, con protocolos de desinfección súper estrictos, con todo, con todos los equipos descartables, con las máscaras N95, con las pantallas, con las batas. Incluso nosotros compramos en el consultorio unas bragas especiales que parecen, o sea, yo he tenido que ver algunas emergencias y yo me he vestido realmente para, o sea, para poder atender al paciente. Es un protocolo y toma un tiempo colocarte toda la indumentaria y quitarte toda la indumentaria, aparte que realmente no estamos acostumbrados, ¿no? ¿Sabes? Utilizar la N95, los lentes, más pantalla, más cosas, el gorro, las botas, va a tomar un tiempo hasta adecuarse y prepararse para ver a cada paciente. Sí, sí, sí. Yo fíjate que yo estoy convencido que esto va a haber un antes y un después en las relaciones laborales, en la economía, en la sanidad y en las relaciones sociales, por supuesto, también. Pero en esto que tú muy bien explicabas acerca de la relación paciente-ortodoncista y tal, quizás yo estoy de acuerdo con que va a pasar esto, pero quizás creo que va a afectar más a los adultos que sean aprensivos que a los niños, porque los niños se adaptan tan fácilmente a las nuevas situaciones que yo creo que están como dominados por Darwin para adaptarse y sobrevivir. Entonces yo creo que de pronto hasta ven divertido que nos vean disfrazados, ¿no? No lo sé, habrá que ver cuál es la reacción final, pero yo le tengo más miedo al adulto miedoso que al niño en ese sentido. ¿No? Y la otra cosa que yo estaba pensando también es cómo le vas a dar indicaciones muchas veces a los pacientes. Son pacientes que, por ejemplo, el paciente de elástica tiene que pasar la mamá para tú explicarle. Entonces, o sea, la mamá para poder pasar también tiene que tener toda una preparación. Se va a hacer todo muy complicado. El flujo de pacientes va a ser muy complicado. Las horas clínicas no van a poder aumentar y los pacientes habrá que espaciarlos más, Sí. verlos menos veces. Habrá que buscar la forma de ser un poco más eficiente, buscar procedimientos que sean, Sí, a que los todo conviertan nivel más tienen. espaciados y que el paciente que realice más cosas de las que hacíamos antes, porque nosotros muchas veces somos como ortodoncistas muy paternalistas en el sentido de que queremos tener control de todo y hacer todo. Yo creo que ahora el paciente va a tener que participar más y va a tener que ayudar y va a tener que hacer procedimientos. Por ejemplo, yo estaba pensando en los pacientes que usan alineadores, bueno, esos pacientes va a ser más fácil atenderlos, pero los pacientes, por ejemplo, que tenemos que le vamos a colocar un expansor anclado a microtornillos. Oye, Sí. es todo un proceso, eso se va a volver muy difícil y yo sí pienso que va a aumentar el costo para nosotros. No sé cómo se le va a poder trasladar a ellos, porque ya con la economía golpeada, los pacientes pasando trabajo, va a ser más difícil. Yo no sé si vamos a tener que absorber una parte de la carga nosotros como profesionales, ¿no? ¿Y cómo es la atención ortodóntica en Venezuela? ¿Es totalmente privada toda o hay una parte que entra dentro de la sanidad pública y es más barata o gratis para los pacientes? No, a nivel de nosotros, yo trabajo solamente en mi consultorio en práctica privada. Hay servicios públicos, la universidad, el posgrado de ortodoncia, con el cual yo he colaborado por muchos años. Ve pacientes a un menor costo, pero los pacientes pagan. Pero realmente la práctica ortodóntica es una práctica netamente orientada a lo privado mayormente. Y en cuanto a las universidades,
Supongo que estarán cortadas todas las clases presenciales, posiblemente desde marzo, y han cambiado online, y que posiblemente las prácticas clínicas estén todas suspendidas, ¿no? Totalmente suspendidas, se están haciendo por Zoom algunas actividades, algunas presentaciones de trabajo de grado de los estudiantes, trabajos de grado que estaban pendientes por presentar se han presentado, se han dado algunas clases, pero realmente ha afectado muchísimo el desarrollo de las actividades, sobre todo porque odontología y ortodoncia son profesiones prácticas, es decir, es una profesión clínica, entonces por Zoom tú no puedes hacer la parte práctica manual de la profesión. Por supuesto. Puedes dar algunas clases teóricas, pero obviamente la parte práctica no funciona. Totalmente de acuerdo. Ya yendo más a la ortodoncia, ¿tú estás más de acuerdo con el tratamiento temprano en dentición mixta o te parece mejor esperar a la dentición permanente para empezar los tratamientos de ortodoncia? Mira, depende del problema. Por ejemplo, para mordidas cruzadas estoy totalmente convencido que es mucho mejor hacerlo en dentición primaria incluso. Y eso lo presentó recientemente la doctora Berta Melsen en una conferencia que tuve la oportunidad de ver sobre cómo cambia la sutura palatina con el tiempo. Entonces, lo que son mordidas cruzadas posteriores, totalmente entre antes mejor. Nosotros incluso tenemos pacientes que ensanchamos con mordidas cruzadas posteriores a los 4 o 5 años, mordidas cruzadas anteriores en estos pacientes clase 3, que son deficientes tridimensionales maxilares, también los ensanchamos y los expandemos y los traccionamos tempranamente. Si esperas más tiempo es peor. Maloclusiones clase 2 es un tema que es muy polémico. Recientemente salió un trabajo interesante que vi de la universidad, creo que de la Universidad de Washington, sobre los tratamientos bifásicos en las clase 2 y la evidencia está un poco dividida. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, yo pienso que el tratamiento temprano más que todo debería estar orientado a mordidas cruzadas posteriores, mordidas cruzadas anteriores, maloclusiones clase 3, presencia de hábitos que sean perjudiciales y realmente si está muy afectada la parte psicológica, algunos tratamientos clase 2, pero realmente no se ha conseguido que hay diferencia entre hacerlo en dos fases y hacerlo más tardíamente en una sola fase. Y el tema también con estos pacientes clase 2 muchas veces la colaboración, a menos que se use un aparato funcional fijo tipo un Hertz, pero también someter a un niño tan pequeño a ese tipo de aparato, ¿sabes? Es que incómodo, no puede comer, tiene una cantidad de repercusiones. En general, para mí, los tratamientos tempranos tienen indicaciones muy específicas. O sea. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo siempre digo en mis charlas que tú estás metiendo un aparato no en una boca, sino en una persona y en una familia. Porque claro, si tú le pones un aparato cementado a un niño que de pronto tarda una hora en comer, estás metiendo un problema en esa casa de fábula. Claro, o que ya de por sí, por ejemplo, un niño pequeño que tiene 6 años y no le gusta cepillarse los dientes, tú le vas a sumar un herpes, por ejemplo. Porque yo no tengo duda que un expansor bondeable con una máscara en un clase 3 se lo voy a poner a los 4 o Sí, 5 años. no, No yo tengo la también mejor. estoy de acuerdo. Pero ponerle un herpes a un niño de 6 años que no se va a cepillar y que le va a acumular más comida, va a ser una tragedia para la mamá y para la familia. Entonces, realmente seleccionar qué paciente amerita tratamiento temprano y hacerlo. O sea, yo pienso que hay que ponerse en el lugar de los padres y pensar qué haría uno si fuera el hijo de uno. Esa es la forma de tener el criterio para decir cuándo hacer tratamiento temprano y cuándo no. Francis Andreasen, que por ejemplo ha dado muchas charlas en mi máster, dice que a partir de 6-8 milímetros el riesgo de traumatismo en una clase 2.1 aumenta muchísimo, pero justamente el otro día hablando con Carlos Flores Mir, decía que bueno, que sí, pero que también si a ese niño se le educa para que use un protector bucal es más barato y también le protege los dientes. Entonces, claro que hay que haber siempre una relación costo-beneficio, ¿no? Y un balance, un balance. Tú Sí, sabes que el doctor Van Arsdal siempre decía, mi profesor de la sí. Universidad de Pensilvania, él siempre decía que en la mitad del camino es el sitio correcto donde uno debe estar. Es decir, todo proporcional, balanceado, viendo pros y con, riesgos, beneficios, utilidad, costo.
es una decisión, yo pienso que yo conozco los trabajos de Andreasen y yo estoy de acuerdo, o sea, que las protrusiones dentarias predisponen a fracturas, todo eso es verdad. Pero también ver, o sea, si le vas a poner a ese niño un aparato funcional, por ejemplo, ponle que le vas a poner lo que tú quieras, un nombre de cualquier aparato, un Bionator, o lo que sea, y va a estar guardado en la mesa de noche, en la gaveta de la mesa de noche, y no en la boca, estás haciendo incurrir a los padres en un costo de algo que tampoco les va a servir. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te parece el rol del ortodoncista en el screening, diagnóstico o prevención del síndrome obstructivo de apnea y hipopnea del sueño? Mira, esto es algo que es muy controversial. Recientemente hicieron una reunión en Winter de la American Association de Ortodoncistas, donde participó Carlos Flores, por cierto, y varias otras personas. Yo he estudiado bastante y he leído bastante de Airways. Yo pienso, mi opinión particular, que, por ejemplo, procedimientos como la expansión palatina rápida aumentan el flujo de aire nasal, pero no necesariamente el flujo de aire orofaríngeo. De hecho, hay un trabajo de Juan Martín Palomo, si no me equivoco, en el Ángel 2013, Palomo, sí, sobre esto exactamente. Entonces, por otro lado, siempre se ha dicho que el piso de la boca es el techo de las fosas nasales, y ya desde los tiempos de Wertz, de Andy Haas, en los años 60, siempre se hablaba de que expander tiene un beneficio respiratorio. Realmente para mí es algo que es bastante controversial, necesita más investigación. Lo que sí tengo yo muy claro es que pacientes adultos que son birretrusos, que se les hace cirugía ortognática, donde se le avanza el maxilar y se le avanza la mandíbula, realmente esa vía aérea sí cambia y el flujo de aire, o sea, a nivel orofaringeo, porque lo interesante no es solamente qué pasa a nivel nasal, sino a nivel de orofaringe, ¿no? Es decir, qué pasa con las vías aéreas realmente en la zona donde tiene que entrar el aire, ¿no? Entonces, yo quisiera ver más investigación. De hecho, cuando entrevisté a Carlos Flores, le dije, hablamos de eso, necesitamos más investigación, porque el problema es que todas estas opiniones de expertos o pseudoexpertos que no están basadas en estudios clínicos randomizados, aleatorizados, o mejor aún en revisiones sistemáticas, son muchas veces opiniones y no son conclusivas, ¿tú me entiendes? sí. Entonces, pasamos de hacer ortodoncia basada en evidencia a hacer ortodoncia basada en opinión personal. Ahora, sí yo creo creo que es muy importante recomendar el white paper de Sleep Disorders que publicó Carlos Flores Mir con otros autores en el American Journal en el AJO. totalmente. Y sí pienso que el Este white ortodoncista paper es muy muy claro. bueno, muy claro. Y también pienso que el ortodoncista tiene un papel muy importante en screening. Eso. Saber cuándo referir a un otorrino, por ejemplo. También saber orientar tanto a los padres como a los pacientes sobre condiciones que pueden predisponer a la apnea del sueño, por ejemplo, la obesidad. Estos niños que uno ve que son niños que comen comida chatarra, que ya están un poco obesos, un poco gordos, hablar con los padres porque realmente se sabe que estos trastornos alimenticios tienen repercusión posterior y pueden ser un factor potenciador de la apnea del sueño, por ejemplo. Ahora, hace falta más investigación. La ortodoncia está todavía en deuda con eso. Hubo un trabajo reciente que me gustó, que lo leí, pero más orientado a distracción osteogénica maxilar en pacientes adultos de la Universidad de Stanford, sobre DOM, que es como una especie de SARPE, y dio buena información en adultos, pero me parece que me gustaría ver más información en niños. Supongo que personas como Carlos Flores y como el doctor Palomo y tantos que hay, estarán investigando y estudiando más esto, pero siempre digo que, o sea, mi opinión es que lo importante al final es qué dicen los estudios, qué es lo conclusivo, y no lo que alguien cree o lo que alguien dice, ¿no? Yo soy un clínico, no soy un investigador, pero de acuerdo a lo que yo he visto en los artículos, yo pienso que la disyunción palatina, tanto sea una disyunción palatina de crecimiento como el MARPE, como el SARPE, en el momento sí que aumentan las vías aéreas, pero lo que está muy discutido
es si este aumento permanece en el tiempo y si no se pierde al cabo de unos X años, que es lo que parece que ocurre. Claro, porque, y además, realmente yo creo que este problema de las vías aéreas, además de ser un problema transversal, es un problema sagital, es un problema Sí, por anteroposterior. supuesto. Entonces, o sea, realmente para poder influir más, hubiese que conseguir cambios no solamente transversales, sino también cambios AP, ¿no? Por supuesto. Sobre todo interesante, y eso lo hemos hablado con Carlos Flores también, estos pacientes que tienen estos problemas respiratorios, que son estrechos, generalmente son pacientes que crecen verticalmente. Entonces, la respiración es un factor aquí que está como potenciando a un mal vector de crecimiento. Entonces, sí creo que la ortodoncia necesita mucha más investigación, sí creo que los grants deberían estar orientados a esto. De vías aéreas creo que es un tema que hay que desarrollar mucho más y yo en lo personal a mí me encanta ensanchar, yo expando los pacientes muchísimo, Sí. pero quisiera ver más data a largo plazo, lo que tú estás diciendo, Y 100%. también yo lo que sí creo, con respecto a lo que tú decías, el avance bimaxilar, o sea, toda la cirugía de tejidos duros es mucho más estable que cualquier cirugía de tejidos blandos. Entonces, yo creo que el avance bimaxilar ortognático, con cirugía ortognática, es muchísimo más estable que una cirugía de cortar la longitud del velo del paladar, una ovuloplastia o Totalmente. cualquier otra cosa parecida a esa de tejidos blandos que tienen mucha menos persistencia en el tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque el hueso es lo que va a determinar al final la posición. Claro. Y lo otro es simplemente como un paliativo, para mí es como poner una curita, un band-aid en una cortada grande, no es tomar un punto de sutura. Me interesa mucho tu opinión referente a la disyunción y al uso de TATS como experto en el tema. ¿Cómo te gusta? ¿Qué protocolo te gusta seguir? Mira, a mí me encantan los expansores anclados a microtornillos. Sí. Generalmente lo que yo hago es, nosotros lo dividimos más o menos por edad, aunque realmente hubiese que verlo y para tomar una buena decisión, primero hay que hacer un buen análisis transversal utilizando el análisis de Penn, que lo desarrolló el doctor Van Arsdale, con un CTCV. Lo aprendimos a hacer con radiografías posteriores, también lo podemos medir con un CTCV. Es una discrepancia maxilomandibular. Después, es interesante ver la calcificación que tiene la sutura. Hay un trabajo nuevo, reciente, no tan nuevo, pero más nuevo que los trabajos de Van Arsdale, donde participó McNamara, creo que unos colegas brasileros, donde ellos ven los stages, las etapas en las cuales se encuentra la sutura palatina. ¿Okay? Pero para hablar de edad, digamos que yo más o menos, a grosso modo, obviamente es más importante la edad esqueletal que la edad cronológica, pero ya que me pides referencia de edad, yo diría que en pacientes pediátricos utilizar expansores tipo los bondeables de McNamara, que tienen cobertura oclusal. En pacientes, por ejemplo, entre los 13 y los 20, 21 años, yo utilizo los expansores anclados en microtornillos de la Universidad de Pensilvania, que van 4 microtornillos, que es un expansor de paredes laterales. Lo hacemos virtualmente planificado. Tenemos un trabajo que estamos por publicar de eso en un journal de alto impacto. Sobre todo me parece que es una excelente forma de cambiar el ancho, porque para nosotros, y eso nos lo inculcó el doctor Van Arsdale, si tú corres transversal, después sagital y vertical cuadran bien, pero si tú tienes un mismatch, una discrepancia transversal, sagital y vertical no cambian bien. Y a partir de los 21 en adelante, utilizo los MS2 de Moon, los Marpe de Moon. Tengo claro que los adultos de más de 25 años, cuando son varones, generalmente no ensanchan y esos son pacientes que son candidatos a SARPE. Cuando son mujeres adultas, le doy el beneficio de la duda con un Moon, con un MC, con un Marpe. Si no ensanchan, nos podemos ayudar con procedimientos auxiliares, por ejemplo, las corticotomías mínimamente invasivas. Nosotros las hemos desarrollado con
el doctor Nelson León, que es el cirujano con el que los hacemos. Se hace un corte con el piezo en la línea media y sobre todo atrás, la pterigoides es realmente la traba. Sí. No he tenido tan buena experiencia con cortipuntura, no me ha ido bien con cortipuntura, prefiero la corticotomía. Y la otra cosa es que, volviendo a la evidencia, cortipuntura lo que tiene es un reporte de un caso que salió en un journal, entonces no hay publicaciones, no hay estudios hechos longitudinales. Pero si me preguntas a mí, yo prefiero las corticotomías mínimamente invasivas sobre las cortipunturas. No me ha ido bien con las cortipunturas. ¿Y qué tal el impacto de los alineadores en Venezuela? ¿Son muy populares o no tanto? Mira, realmente yo hago pocos alineadores. Sí hay, por supuesto, Invisalign y hemos hecho casos de Invisalign. Hacemos pocos casos. Yo hago, en lo personal, hay personas que hacen más. Yo hago pocos casos porque a mí el tema de la oclusión, tener plástico entre los dientes, el tema de la articulación, realmente mis pacientes, yo tengo una práctica que es muy orientada a cirugía ortognática. Yo recibo muchas referencias de cirujanos. Un 60% de mis pacientes son adultos y un 35 o 40% de mis pacientes son quirúrgicos. Entonces yo hago mucha cirugía ortognática. Yo tengo en 25 años más de 3.000 casos de cirugía ortognática hechos. Entonces, sabes, para mi tipo de práctica, los alineadores no son quizás lo más adecuado. Sin embargo, pacientes que tengo con recidivas dentarias, los hago. Mamás de pacientes que vienen que se les salió un lateral, un central, o quiere, lo hago. He visto personas que hacen casos espectaculares, extracciones con Invisalign. Estos casos que publica Kenji Ojima son increíbles. Pero realmente yo Invisalign lo hago con bastante cuidado. Tengo pacientes, no tengo una casuística brutal. Sí estudio, sí trato de hacer mi clean check y todo, pero y pienso que los microtornillos son una gran ayuda. Sobre todo hoy en día hacer alineadores sin microtornillos lo veo complicado, porque el microtornillo te permite hacer muchos movimientos que simulan a utilizar brackets. Sin embargo, no hago tanto Invisalign, no me considero un experto en el tema para opinar. Bueno, ya es súper interesante todo lo que estás explicando. Me gustaría que el público, yo ya sé cuál es tu respuesta, pero quiero saber que el público la conozca. ¿Qué te parece? ¿Que el diagnóstico y el tratamiento ortodóntico tiene que ser con un enfoque interdisciplinar o que el ortodoncista puede trabajar solo? No, totalmente interdisciplinar. Nosotros vemos los pacientes junto con el restaurador, junto con el periodoncista, junto con el cirujano ortognático, maxilofacial. Yo hablo con mis cirujanos. Yo trabajo básicamente con dos y hablo con ellos, que son el doctor Jorge Ravelo y el doctor Nelson León. Yo hablo con los cirujanos 3, 4 veces al día. Sí pienso que en cuanto a diagnóstico, tenemos que orientarnos más a lo 3D, a pesar de que seguimos haciendo muchas mediciones 2D, las cefalometrías 2D, pero sí pienso que el 3D nos da una visión mejor, sobre todo lo que es volumétrico. Puedes comparar lado derecho con lado izquierdo. Todos los pacientes generalmente son asimétricos, entonces puedes ver un lado contra el otro, puedes ver arriba contra abajo, puedes voltear el maxilar por todos los lados, puedes ver la cara del paciente en diferentes ángulos. Una de mis líneas de investigación son dientes impactados. Yo estoy haciendo, de hecho, un trabajo de investigación con dientes impactados y la calidad que te da un CTCV versus la imagenología convencional no es ni remotamente comparable, ¿no? Incluso hay trabajos preciosos. Hay un trabajo de Erickson y Kurol que ellos hicieron un primer trabajo con imágenes convencionales en los finales de los 80 y luego hicieron un segundo trabajo en el 2000 con CTCV y luego después vinieron Jan y otros tantos autores. Y realmente para poder ver qué ocurre con la raíz del lateral en cuanto a daño, bien sea por el saco folicular del canino o por presión hidráulica del canino, si tú lo ves con imágenes convencionales, con una periapical o con una panorámica, no te das cuenta de nada.
En cambio, si tú lo ves con un CTCV, con una tomografía, con un combing, tú tienes una información totalmente distinta y eso cambia totalmente tu forma de tratar al paciente. En cuanto a diagnóstico facial, yo pienso que eventualmente las prácticas van a tener que migrar a 3D, a imagenología 3D. Nosotros seguimos tomando cefálicas laterales, posteriores, panorámicas, y seguimos utilizando las mediciones o sea, 2D, estos análisis que todos conocemos, pero yo creo que todavía las compañías tienen que desarrollar un poco más, hace falta más desarrollo en poder hacer una cefalometría tridimensional, a pesar de que hay buenos intentos, hay buenos programas, pero todavía hace falta más desarrollo. Sí creo que todo va a migrar a 3D y Sí. creo que además no solamente 3D, sino todas estas superposiciones de las fotos de la cara del paciente con la radiografía son además excelentes para explicarle a los pacientes los tratamientos. No solamente desde el punto de vista diagnóstico para el ortodoncista, sino para comunicación con el paciente, creo que allá es donde está la clave. Sí, yo pienso que el futuro va hacia el análisis 3D, sin lugar a dudas, a la fotografía 3D, y yo espero que pronto vayamos a una fotografía 3D, pero dinámica, para no solo tener un momento estático de cómo están esos tejidos blandos, sino también cómo sonríe, cómo se mueve, cómo respira, cómo traga y toda una serie de cosas. Entonces yo espero que dentro de X años, yo creo que ya la tecnología existe a unos precios que no podemos absorber, pero que en un futuro podremos tener ese tipo de información que nos va a permitir hacer un diagnóstico más preciso. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, en los pacientes que tienen exceso vertical, los que tienen BME, que tienen sonrisa encía, preferimos evaluarlos con videos Claro. que son más dinámicos que con fotos. Eso lo aprendimos de las personas que hacen DSD y realmente tiene todo el sentido del mundo, porque una foto el paciente puede posar y muestra menos encía de lo que en un video. En cambio, un video es algo que es dinámico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Todo tiene que eventualmente migrar hacia 3D y eso debería ser, primero va a ser tratamientos más precisos, va a ser, porque va a estar mejor diagnosticado el paciente. Sobre todo si vemos, puedes ver cómo está en estos CTCV, lo vemos actualmente, ver cómo está el diente colocado dentro del hueso, ver la relación de la raíz respecto a la cortical, ver cuánto tienes de espacio para proclinar o para retroclinar un diente. Es decir, el diagnóstico 3D es como ver con otro tipo de ojos respecto al diagnóstico 2D. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría implementarlo más. Estamos entrando en el tema, pero realmente todavía hacemos muchas cosas 2D que no pienso que dan la mejor información. Sí, yo este año hemos adquirido el sistema de Slavisec de todo el análisis virtual de la oclusión, pero todavía tenemos poca experiencia y justo con todo lo del COVID, evidentemente tenemos poca casuística, pero realmente pensamos de que este análisis de la oclusión con este sistema digital realmente nos va a permitir combinarlo con el CBCT, combinarlo con los setups digitales, con el segmentado indirecto digital, etcétera, etcétera, y al final tendremos una información impresionante, ¿no? Es que es una información más completa, sobre todo tu pregunta de antes de las vías aéreas. Por Tú supuesto. para medir en una cefálica lateral vías aéreas, o sea, puedes hacer el análisis de, no sé, de Linder-Aronson o el análisis de McNamara, que tienen unas mediciones de vías aéreas, pero realmente no es equivalente ni remotamente a una reconstrucción volumétrica donde puedes ver lo que está pasando. Sí, pero lo que no podemos es desperdiciar, hacerle teleradiografías de perfil a los pacientes y no usarlas como streaming. Porque, por supuesto que no es una visión 3D, pero te permite saber si tiene adenoides y la posición de lioides, etcétera, y enviar al médico si tenemos la más mínima sospecha, junto con unos pequeños cuestionarios para que realmente poder ayudar a hacer ese screening, que no es un diagnóstico definitivo, pero al menos sí un screening de esos pacientes, ¿no?
Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tomas una buena tomografía, un buen CTCV, Por un supuesto. buen tomógrafo médico, de ahí puedes sacar todas las reconstrucciones, puedes sacar Estoy de la acuerdo cefálica contigo. lateral, la posterior-anterior, la Por supuesto. panorámica. Digo para las personas que no tienen acceso a hacer un CBCT, que por lo menos de entrada, cuando miran la radiografía, no miren solo el ángulo SMA, sino que también miren las vías Claro, aéreas y miren más claro, cosas. claro, claro, obviamente. Bueno, Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Pronto te tendremos en Atenea, Universidad San Jorge, para darnos una charla, así que será un placer. Y bueno, esto enseguida que lo publiquemos ya te envío los links para que lo puedas también compartir. Y muchísimas gracias por todo y por tu generosidad en compartir los conocimientos. Muchísimas gracias a ti, un gran honor, un abrazo fuerte hasta España y cuídate mucho y esperamos pronto salir de esta situación y que vengan tiempos mejores y que coincidamos en buenos congresos. Un abrazo también y yo espero de que también sigan habiendo los congresos personales, aunque esto posiblemente haga que se produzcan más congresos virtuales, pero el congreso personal tiene aquello de tomar un café y hablar con los expertos para Total, obtener una información un poco más distendida, ¿no? totalmente. Bueno, hasta muy pronto. Un gran abrazo, hasta luego, un gran Un abrazo. abrazo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.